visibilizar la maternidad que es tan diversa y que hay que abrazarla tal cual es. Uno piensa que cuando estás embarazada, el final es el parto y es el inicio. Cuando vos te convertís en madre adolescente, porque se considera un embarazo a los 18 años todavía adolescente. Sí, totalmente. Creo que por todas estas verdades que decimos ya la gente no quiere tener hijos. Desde los 4 años le expliqué que su hermano tiene síndrome de Down. No leemos y no sabemos de estos temas. ¿Hasta qué te pasa? Enfrentar el estigma de que si un hijo no vive con vos es porque lo abandonaste. Adolescencia en este punto es más difícil que la que nosotros vivimos. ¿Cuántas mujeres se olvidan de ellas? Postergar la maternidad porque igual la tecnología va avanzando, congelar y después ser mamá. Y creo que hay que hacerlo al revés, fíjate. No hay edad perfecta para tener hijos. No hay momento ideal que uno piensa que cuando tenés la casa, cuando tenés esto, cuando... No. Eso es 180 Podcast con Gabriela Benevid. Este podcast llega a ti gracias a HD Audiovisuales Nicaragua. Bienvenidos a un episodio más. Este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas y mucho más. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de 180 Podcast. Les saluda Gabriela Benevid y estoy contenta de poder llevar un episodio nuevo para todos ustedes en un lugar nuevo, en un espacio nuevo. Y gracias por escucharnos siempre en Radio Activa todos los miércoles y sábados. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify. Y hoy estoy contenta de poder llevarles un episodio especial dedicado a las madres, y es que estoy compartiendo desde Polish este podcast con 3 mujeres espectaculares que en lo personal yo admiro, no solamente en sus profesiones, sino como mamás. Así que le doy la más cordial bienvenida a Elaine Miranda, a Marta, a Valkyria, que van a estar compartiendo con todos nosotros un poco más de esta experiencia y esta montaña rusa de ser mamá. ¿Cómo están, muchachas? Muy contenta, gracias, de verdad. Bienvenidas todas a Polish. Gracias por la oportunidad, por este espacio y esperamos que esta sea una plática muy amena. Claro que sí. Yo estoy muy emocionada de estar aquí. Siempre es valioso compartir con otras mamás porque todas hacemos lo mejor que podemos desde lo que tenemos y desde lo que somos. A mí me encantan estas invitaciones donde no me piden que hable de finanzas, ni de dinero, ni de nada de eso, sino como no me tengo que preparar, pues vengo a lo que vengo. Y yo creo que ser mamá, pues nadie te prepara, ¿verdad? Y más, yo creo que todas seguimos aprendiendo en el día a día, nos vamos a morir y vamos a seguir siendo mamás, o sea, toda la vida. ¿Va? Desde una vez que sos mamá, eso no se muere, no se va. Cada día es un aprendizaje, entonces uno va como sobre la marcha. Y creo que a estas alturas, pues tenemos las 4 hijos de diferentes edades. Cada edad es una etapa diferente y por lo tanto también un aprendizaje diferente. Definitivamente. Hoy quiero agradecer también al apoyo de Space, que está un módulo de por medio de acá de Polish, nuestros vecinos acá en Plaza Natura, que nos están apoyando un poquito con la decoración. Aquella lámpara espectacular que ven allá atrás es de ellos, y también nuestra mesita con nuestros adornos por si les interesa decorar su casa. Tienen cosas espectaculares, hermosa, lindas. Y pues nos venimos a Polish porque queríamos Polish, ya saben, porque queríamos cambiar de set, hacer algo especial, porque realmente el reto como mamá, como decía ella, es bastante grande y siempre aprendes. Y es que todas tenemos 2 hijos a excepción de vos. Sí, Apurate. yo solo tengo 1. Más tarde. Ay, me siento la presión ya. Pero bueno, pues cada quien, ¿verdad?, vive una experiencia tan diferente. Y yo creo que las que estamos acá, todas ustedes, las mujeres que están, nosotros mujeres que estamos acá, tenemos tantas cosas diferentes, como tu profesión, cómo vas mixeando esa maternidad con tu carrera. Entonces, chicas, me encantaría que alguna de ustedes nos comparta como que ha sido lo más retador a nivel personal de esta maternidad. Retador, hay tantas cosas que yo creo que nunca terminaríamos, pero hay algunas en particulares que cuestan más que otras.
Sí, así es. Yo creo que una de las cosas que toca balancear mucho en la maternidad moderna es que ahora las mujeres no solamente nos dedicamos a ser madres, sino que también tenemos negocios, tenemos trabajos, tenemos personas a nuestro cargo. Entonces, poder balancear las dos cosas es todo un reto, ¿verdad? Cómo estar presente para tus hijos, pero también estar presente para tu negocio, también para los amigos, también para tu propia madre, etcétera. Entonces, son muchos roles y que creo que tenemos como que esa presión, ¿no?, social de que como madres tenemos que rendir en todos los aspectos, ¿no? Entonces, para mí, en lo personal, fue un reto poder equilibrar esas dos cosas, sobre todo porque, bueno, a mí la maternidad me costó muchísimo. Yo fui mamá, me convertí en mamá a los 18 años. Y no tenía oficio, no tenía nada, o sea, no había estudiado, apenas iba a entrar a la universidad. Entonces, cuando yo me meto al mundo de las uñas, me metí al mundo de las uñas porque necesitaba un trabajo para poder mantener a mi hijo y no tenía herramientas, no tenía apoyo. Y más bien siento que lo que pasó fue que me volqué en el trabajo porque la maternidad era mucho para mí. Entonces mi excusa para decir, es que ahorita no puedo, es que esto es muy difícil, es porque tengo que trabajar, porque si yo no trabajo, ¿quién va a mantener a mi hijo? ¿Cómo lo voy a sacar adelante? Entonces, como no fue una maternidad planeada, era terrorífico para mí, o sea, ¿cómo voy a hacer? Y siempre sentí como esa responsabilidad de que tenía que rendir para mi hijo pero al final, ya sabes, como trabajo para darte un futuro, pero al mismo tiempo no estoy porque estoy metida en el trabajo. Y me tomó muchos años darme cuenta de que verdaderamente lo que estaba haciendo era usando el trabajo como para evadir la maternidad porque era me abarcaba, era demasiado para mí. Te abrumaba. Es que yo siento que como cuando empezás la maternidad, vos te perdés. Y hasta después comenzás a como asimilar todo, porque aunque leas, aunque te den consejos, te perdés al inicio porque es mucho, es demasiado, es un reto muy grande. Sí, es que nace una nueva versión de vos. Sí. Yo siempre digo que la maternidad es como una iniciación a una nueva etapa. Y a veces no sé si les ha pasado que ven a sus amigas como que nunca la ves como mamá y cuando te das cuenta que está embarazada es como, es que no sé, no te veo. ¿Qué te ha pasado? Y cuando ya después la ves con sus hijos y todo, o sea, yo la veo con ojos totalmente, veo cómo se transforman. También lo otro interesante con eso de que, o sea, naces, es que uno piensa que cuando estás embarazada, el final es el parto y es el inicio. O sea, y no es nada, es lo más fácil. No has comenzado, ¿me entiendes? Y todo el mundo está siempre preparado para el parto. ¿Y qué te falta para el parto? Y ya tenés la cuna. ¿Y a dónde van a hacer? Y ya le tenés la ropa. Y como que si ahí se acabara todo. No, la lactancia. Y es el inicio de algo que nunca va a terminar. Y vos decías ahorita, Valkyria, que fuiste mamá a los 18 años, que no fue planeado, que no estabas preparada. Oye, yo fui mamá a los 33. Y no estaba preparada. Y no estaba preparada. Y el sentimiento es exactamente igual. Sí. Justo el sábado estaba hablando con una amiga. Yo le decía, yo me acuerdo cuando Luca tenía como una semana de nacido y el primer día que su papá dice, bueno, yo me voy a trabajar. Y yo me quedé en aquel apartamento así, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Y yo qué voy a hacer con este bebé aquí sola? Y me entró una ansiedad y un pánico que tampoco lo puedes compartir porque entonces, como no te vas a poder quedar sola con tu hijo, claro. O sea, donde está ese instinto maternal, si parece sos mamá. Claro. Entonces es horrible porque tienes un montón de sentimientos que no sabes que van a venir, que no sabes cómo lidiar con ellos y que además sentís que no se los puedes compartir a nadie porque entonces ¿quién sos vos como para sentirte de esa forma? Claro, porque te juzgas a vos misma también como madre. O sea, te obligan, o sea, siempre te obligan a que tenés que ser fuerte, a que lo podés hacer, a que tenés que levantarte y realmente no tenés ni para vos nada, ¿me entiendes? Total. Y qué difícil es, y quiero hablar de lo que es la red de apoyo, qué difícil es cuando no tenés una red de apoyo, porque a veces como que descansás mucho en tu mamá, o sea, la única que puede estar ahí en muchas historias que he visto es como la mamá te ve a vos, no al bebé, o sea, cómo estás, es la única. Sentís, ¿me entiendes? Pero a veces no la tenés. Sí, en mi caso yo no tuve apoyo de nadie, de absolutamente nadie de mi familia, no que me rechazaran o que fue como una situación de
ya no, pero nadie estaba dispuesto a apoyarme. O sea, el asunto era mío, punto final. Y yo siempre fui una chavala porque viví una adolescencia adulta. O sea, yo en mi adolescencia me tocó ser adulta y me tocó también paternar a padre y madre. Entonces, cuando ya me toca a mí, la maternidad con mi hijo es como una parte de mí, ya sabía lo que es la responsabilidad de estar a cargo de otra persona, y yo era muy dura conmigo misma porque, ¿qué pasa? Cuando vos te convertís en madre adolescente, porque se considera un embarazo a los 18 años todavía adolescente. Sí, totalmente. Te lo digo, yo miro chavalos de ahora de 18 años y yo digo, Son yo unos a esa edad bebés, parí, claro, son unos claro. bebés, y yo no me miraba así. Yo en ese entonces ya tenía, ¿verdad?, responsabilidades de adulto, ya me había tocado enfrentar cosas en la vida muy de adulto. Y yo dije, bueno, es que tampoco le voy a pedir ayuda a nadie porque yo me metí en esto. Entonces está como ese orgullo de eso, y además esa presión de la sociedad de que como sos chavala y metiste las patas, entonces ahora te aguantás. Total. Y ese ahora te aguantás, te lo digo que me lo llevé hasta el hospital el día que mi hijo nació, de no poderme quejar. Porque, bueno, vos te metiste a esto, ¿quién te manda? O sea, entonces yo decía, no me voy a quejar. Qué violencia, ¿verdad? Sí, es violencia. Estamos claros que eso es violencia médica. Y violencia médica porque la misma doctora me trató súper mal. O sea, para mí esa parte, mi hijo nació por cesárea, pero esa cesárea fue horrible, la recuperación, la manera como ella me trató, cómo me habló. Y no poder tener yo esas herramientas que uno tiene hoy en día para decir, no, un momento, o sea, es cierto que tengo 18 años, pero no por esto me tenés que castigar en el momento más difícil y en un momento tan sagrado tan como vulnerable. lo es el nacimiento de tu hijo. Como tu hijo va a sentir todo lo que vos sentís. Entonces no solamente sacarlo, darle 3 palmadas en la espalda y ya, sino de que está una chavala adolescente pariendo en una situación difícil y encima de todo, o sea, por regaño no que querer te llevas. exactamente ese juicio, yo decía, es que no me puedo quejar porque pues al final, Va a ir peor. ¿quién me manda a meterme a esto? Así que lo asumo. Entonces yo soy muy de ese carácter como de que yo asumo mis errores, mis aciertos, yo los asumo. Entonces fue muy solitario, o sea, yo estaba recién operada y yo tuve que levantarme a hacerme de comer. O sea, las primeras semanas sí tuve la ayuda de mi pareja, pero ya después se tuvo que ir a trabajar, como decimos, ¿y ahora qué hago? Entonces yo daba de mamar, pero yo no tenía quien lavara la ropa, yo no tenía quien me cuidara las calenturas que me daban porque me dio El bajón de leche. Ajá, ¿cómo se llama? Mastitis. Sí, como mastitis. Mastitis. Entonces yo me bajaba solita, yo me levantaba a prepararme los paños para bajarme la calentura. Yo tenía que lavar ropa porque no había quien lavara. Dejé de comer porque no tenía energías para cocinar. Entonces dejé de producir leche, entonces dejé de darle de mamar a mi hijo al mes porque yo me senté en una silla a llorar. Sentía que se me caía de los brazos porque, o sea, yo lo chineaba y me quedaba dormida, claro, y se me iba a caer porque el papá de mi hijo trabajaba en una finca. O sea, se iba el lunes, regresaba el viernes. Entonces yo me quedaba íngrima y estaba solita. O sea, ¿Y los de nadie. Así que sí, fue súper difícil. Fue súper difícil. Yo creo que por todas estas verdades que decimos ya la gente no quiere tener hijos. Pero es que es verdad. Eso, sí, eso es otro problema, pero también yo no sé si ustedes han visto unos memes que salen ahí que dicen que no hay nada que se diga de broma, que todo lo que sale de broma algo de verdad tiene, ¿verdad? Sí. Y entonces ha salido en forma de meme, de GIFs, de Reels, y entonces es como las mamás de antes, ¿verdad? Y entonces es como que está alimentado, va al colegio, tiene un techo, check, soy buena mamá. Y entonces la de ahora, y sale el meme de una maja que está así como loca gritando. Entonces que crianza respetuosa, disciplina positiva, haber amamantado, haber no sé qué, y la lista es, y vos vas check, y aún así no es suficiente. Claro. Siempre hay culpa. Sí. Siempre ¿Y a vos cómo te fue? Bueno, en mi caso particular, mi maternidad hoy, pues realmente yo soy mamá de 2 hijos varones. El mayor tiene 6, Diego, el menor tiene 4, acaba de cumplir, Emilio. Mi segundo hijo tiene una condición, tiene síndrome de Down. No sabíamos absolutamente nada, nos dimos cuenta el día que nació. Yo creo que no puede haber nadie en el mundo preparado para eso. Nadie. Y es algo que te cambia la vida, te cambia lo más profundo, te cambia en todo. Y obviamente, digamos que tengo ese reto inmenso de sacarlo adelante.
no de amarlo, mimarlo, porque todo eso viene, o sea, lo amas igual que cualquier otro hijo. O sea, es una cosa, o sea, igual yo lo veo como a él como un niño más, como mi hijo, o sea, pero obviamente tengo como ese reto de sacarlo adelante y de tratar de hacer la sociedad un poquito mejor para él. Claro. O sea, entonces yo como parte, o sea, nosotros tenemos un proyecto culinario con Extra de Amor que se llama Crookies. Vendemos galletas para apoyarnos con los costos de sus terapias. Entonces eso es lo mínimo que puedo hacer, o sea, tratar de multiplicar el dinero para que él tenga acceso a las oportunidades, pero más allá de eso, mi compromiso con él y parte de su misión, siento yo, ha sido tratar de educar a la gente. Pues no es un proyecto grande, tenemos 12,000 seguidores, pero, o sea, tratar de contribuir un poquito a mi manera en los espacios en que esté, desde donde se pueda, siempre, de tratar de hacer un mundo mejor para él, de tratar de concientizar, de tratar de hablar de inclusión. Entonces, como ese es un gran reto, es un reto para toda la vida, es un reto que me va a tocar con profesoras, que me va a tocar toda la vida, en todo momento, tratar de que él siempre tenga un espacio, porque tiene derecho a ese espacio, porque es un ser humano y lo merece. Y mi otro reto es que yo tengo 2 hijos. Entonces, yo no solo tengo a Emilio, yo tengo a Diego. Entonces, es muy difícil en el día a día balancear y tratar. No les puedo dar el mismo tiempo. O sea, es mentira si yo les digo de que les dedico el mismo tiempo. No se puede. Pero lo que trato es que con mi hijo mayor, Diego, es tener tiempo de calidad aparte, hacer actividades sola con él, o sea, que él sepa que él también es importante, que él también tiene derecho a tener una clase sola. No se me va a olvidar cuando lo metimos el año pasado a clases de fútbol solito. Estaba emocionadísimo porque, mamá, ¿y Emilio no va? Solo voy yo, es una clase solo para mí. O sea, porque él también tiene derecho a tener sus actividades, a tener un espacio solo con mamá o solo con papá, y es bien difícil poder balancear el tiempo entre tus 2 hijos y que tu hijo que no tiene la condición. En la literatura se habla también como de los hermanos olvidados, o sea, está estudiado, está ahí. Entonces, si vos ya sabes que hay esa tendencia o que tenés que ver cómo manejarlo y cómo hacerlo sentir a él igual de especial, igual de importante, igual de valioso, y que el tiempo que le das, aunque es menos, es igual de importante y que igual hace esa conexión especial. Te escucho y me imagino como tu pensamiento crítico pensando, ¿será que esto lo estoy haciendo balanceadamente o voy a hacer esto para sí, claro, con lo otro? O sea, cada decisión, por muy sencilla, si ese no fuera el escenario, sería como, ok, pues una decisión más. Pero me imagino, no sé, decime si estoy en lo incorrecto, que cada decisión tuya tiene que ir analizando, que no le cargues al uno lo que no le corresponde al otro. Sí, ahora fluye un poco más natural, pero en su momento sí fue hecho como muy, muy a propósito. Sí fue hecho como consejo de una terapeuta, como consejo de una psicóloga, porque las mamás siempre tenemos culpa, esa es la verdad. Sí, la culpa de la mamá quita. es infinita, inagotable. Entonces yo me sentía culpable con mi otro hijo, porque estás tratando de hacer lo mejor para uno. Y entonces, o sea, te sentí culpable con el otro, porque el otro también es tu hijo, es el que me hizo mamá. Fue mi primer amor con el que descubrí lo que es ser mamá. Entonces, al principio, digamos, sí fue como más estructurado, más tratar, incluso como le explicaba a Diego en ese momento, porque desde los 4 años le expliqué que su hermano tiene síndrome de Down. Evidentemente, no está muy claro que el síndrome de Down, pero de vez en cuando se lo menciono de manera casual, porque tampoco quiero que Diego vea a Emilio como raro, como diferente. O sea, él lo ve como que es una característica más, como que le digas que tiene el pelo café, ¿ya? Entonces, Emilio salta, Emilio y tiene el pelo café. Entonces, tiene síndrome de Down. Pero yo tenía que darle esa explicación desde chiquito, porque si no, él mismo iba a buscar una explicación para entender por qué mi hermano va con mi mamá todos los días a un lugar y yo no. Es la terapia. ¿Por qué a mi hermano a veces estamos en un restaurante y lo saludan? ¡Ay, Emilio! Y a Diego no lo saludan. No soy famosa, pero me ha pasado alguna vez que por Crookies, con toda la emoción y con toda la linda intención, nos quieren saludar a Emilio y tal vez no dicen hola, Diego.
ay, yo me siento mal también, porque ahí también está. Entonces, es como, él tenía que tener una explicación. Claro. Y además, mientras más pequeño, mejor realmente de que su hermano tiene esa condición. Yo creo que las realidades son tan diferentes y las comparaciones en la maternidad es bastante difícil. Y a mí me gustaría preguntarle a ustedes cuáles son aquellas cosas que de manera externa te dicen y hoy por hoy decís, no haría caso a ese consejo. O sea, por ejemplo, en mi caso, no durmas con el bebé o no te lo dejes ahí tanto tiempo, déjala que llore todo lo que llore y ahí se va a callar. O sea, yo digo, qué corazón el mío para dejarla llorar ahí. Si era un rato más, por ejemplo, no iba a pasar nada. Y luego que se durmiera en mis brazos, tal vez la voy a poner. Pero hay cosas como que te lo pintan como si no lo haces de esta forma, realmente no estás bien. Y entonces vas caminando en la maternidad como cumpliendo todo lo que todas las personas demás te dicen y no te resuena ni a vos. ¿Qué pasaron ustedes? ¿Cómo que vivieron? ¿La Ela? Fíjate que no puedo pensar en algo particular ahorita. Creo que por 3 razones. La primera es que pues, a mí me encanta leer, pues lo decías al inicio, ¿verdad? Y uno lee y se prepara. Claramente nada es como en los libros. O sea, yo después de haber leído 3 libros de lactancia dije, estoy lista. Y llegué un mes después y el Chubín había bajado de peso. No la bajada normal que tienen, sino bajada de verdad. A mí Bajada me de peso pasó, de verdad. me pasó. Y yo me sentía, salí llorando de del consultorio de la Mariala y me sentía la peor madre del mundo porque además ni cuenta me había dado. Es horrible. Entonces, y también en temas de crianza y lo demás también lo leí. Esa es la primera razón. La segunda es que no tengo tanta gente a mi alrededor, o sea, no tengo tanta familia tan cercana como muchos otros que tienen estas reuniones todos los sábados, todos los domingos y tenés a la gente tiqui. Yo no tengo eso, entonces también eso evitó. Y lo tercero, yo creo que a la gente en realidad tal vez como que se restringe un poquito conmigo. Como que tal vez si lo ven y lo piensan y quedan el consejo, pero dicen, mejor me quedo callado. No me lo está pidiendo. No te metas conmigo. Entonces, fíjate que no puedo recordar algo que yo diga, ala, ¿cómo me dijeron que hiciera esto y esto? Y si en algún momento me lo dijeron, probablemente lo bypassé. ¿Y acudías a tu mamá en caso de que tuvieras una duda o pensabas, no sé si le pregunto Fíjate esto a que mi mamá? algunas cosas, muy pocas, sinceramente, yo siempre he preferido ir con expertos. Entonces, por ejemplo, con la Gabriela Narváez, que es experta en lactancia, que es dula, que es experta en crianza respetuosa, en disciplina positiva. Entonces, prefería irme como a la base, a la fuente, porque, por ejemplo, con ese cuento de que bajó de peso, ¿verdad? El primer mes, creo que la pediatra me dice, ¿y si en 3 días, no, 10 días, no sé, era una locura, si no sube de peso, va a entrar con fórmula? Y yo me acuerdo que para mí eso era como que me estaban diciendo que era la peor mamá del mundo, que yo le iba a dar fórmula. Ahora luego hacia atrás y digo, qué locura, nada hubiera pasado si le hubiera dado pacha, ¿me Por entendés? supuesto, claro. Y me mandaron a pesarlo todos los días, era una locura. Y entonces me acuerdo que me fui donde la Gaby, y la Gaby venía, además estaba fuera del país, llegó y me recibió a las 10 de la noche en su casa. Y entonces me dijo, pues te voy a ver, pues a amamantarlo. Entonces, larga historia hecha corta, el maje se quedaba dormido mientras estaba tomando, me dio 2, 3 consejos de levantarlo de esta manera y santo remedio. Mi mamá, aunque hubiera querido, no dio lactancia tanto tiempo. Si acaso dio, pues no sé, pues dio casi nada. Entonces, aunque hubiera querido aconsejar, tampoco tenía las herramientas y los recursos para hacerlo. Sí. Y yo creo que esa es una de los asuntos de la época moderna, la cantidad de información que tenemos para bien y para mal. Porque para bien es decir, todos estos expertos que me puedo guiar, no tengo que ir simplemente a la tradición. Pero para mal también está lo que les decía de los memes. O sea, la cantidad de checklists que vos tenés que marcar para decir, estoy cumpliendo medianamente decente para ser una mamá promedio. Es absurdo todo lo que tenés que hacer. ¿Cómo te sentís en ese punto? Me siento todo el tiempo, presión. me siento todo el tiempo presionada, me siento todo el tiempo culpable. Siempre siento que nada es suficiente. O sea, nada es suficiente, ¿me entendés? No hay tiempo que sea demasiado, no hay compra que sea lo suficientemente buena, no hay nada es suficiente. Porque además, y aquí entra otro tema, el tema de las redes sociales. Entonces, se nos olvidan que las redes sociales es un pedacito. Aunque uno diga, es que la Marta publica su vida y milagro en Instagram. No es cierto. Si vos viste 10 minutos, que es mucho, en la red social de alguien, son 10 minutos de 24 horas, no es nada. Sí. La gente publicó lo que quiso publicar y te dejó ver lo que quería que vieras. Exacto. Pero yo vi a la... Sorry que estoy agarrando a la Marta, pero yo vi a la Marta que ella pasó y puso un timelapse, tal vez, que estuvo ahí en la playa con su hijo y parece que pasó 2 horas jugando pelota y ahí yo
me muero si paso 2 horas jugando pelota, qué mala madre que soy. Entonces, además de la cantidad de información que hay, de todo lo que dicen que ahora es bueno para los hijos, lo que vos decías, todo lo que yo tengo que hacer a título personal y a título profesional, o sea, por mi vida, y encima de eso veo lo que ustedes están publicando, entonces claro, me vivo latigando día y noche. Claro, la comparación siempre. Es verdad. Es complicado. Yo no siento que me latigue tanto, o sea, no me siento tan culpable, pero cuando tal vez las cosas no fluyen como vos querés con los hijos y pasa algo, ahí es donde me cae mucho la culpa. Porque la adolescencia es una parte muy complicada. No he llegado a eso. Entonces, ahí es donde vos como que... Pero yo solo sé que tomo todas estas cosas que vos ves en redes como para ver qué mejoro, qué estoy haciendo y qué mejoro. Y con lo que tengo, pues voy avanzando, ¿verdad? Pero cuando pasa eso ya tal vez con tu hijo y ves como que él está pasando algo y vos sentís que no, por ejemplo, en el caso de Matías, me tocó una parte de que pues no avanzaba en las clases y es que era muy hiperactivo y necesitaban que lo evaluaran y tuve que pasar con una psicóloga especialista, ¿verdad? Y entonces, pero para mí eso era lo peor. Imagínate cómo te habrás sentido vos cuando ve a tu bebé y no sabías cómo viene. Entonces, cuántos retos se nos vienen presentando. Y para mí, yo sentía que el mundo se me acababa. Y me dice Oliver, no, cálmate, no, tenés que enfrentarlo. Totalmente. Escuchá, valoremos, vamos a trabajarlo. Porque era hiperactividad, él no puede estar mucho tiempo sentado, quietecito, porque donde estudia es una academia, pues entonces tiene que estar bien portadito, escuchando la tarea, y entonces el niño no se aplica como todo el mundo se aplica normalmente. Entonces ahí vos decís, la chochi, ahora cómo me enfrento a esa enseñanza diferente con él, porque no aprende de la misma Bienvenida forma. Bienvenida a mi vida. No aprende de la misma forma, y la Angie es tan aplicadita y Matías es todo lo contrario, ya sabes. Como que te engañan con el primero, pero el segundo viene... Totalmente. Vienen diferentes los hijos. Sí. Sobre todo porque la estructura de la educación ya existe y está obsoleta. Entonces, ¿cómo resolvemos las necesidades de los nuevos niños, de estas nuevas generaciones, en estructuras educativas que ya no están funcionando, o sea, están colapsando, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí te admiro muchísimo, Sí. esto de involucrarse en la escuela, involucrarse para que los demás puedan ir abriendo esas puertas, ir haciendo conciencia de que las cosas ya no son las mismas, de que tenemos hijos con diferentes necesidades. Nosotros, cuando estábamos niños, no teníamos las necesidades que tienen ahora los chavales. No, y hay una realidad que no podemos obviar. O sea, cada vez más, por lo menos en el caso del autismo, hay muchos más niños diagnosticados, y no porque sea la solución más fácil o porque la psicóloga me dijo, no, porque ahora hay muchas más herramientas, y lo que antes ni siquiera tenía nombre y simplemente pensabas que el niño era callado o era... Es decir, exacto, quieto, sí. Era un niño diferente, ahora ya tiene un Ya tiene nombre, nombre. Sí. y ya lo podés apoyar, y ya lo podés... En todas las aulas de clase, para mí, la entrada al colegio de Emilio, porque Emilio lo escolaricé chiquitito desde antes de los 2 años. Emilio fue a su preescolar. Creo que esa fue una decisión excelente, la verdad. Y luego lo pasé a un colegio de grande. Entonces, para mí, esa entrada al colegio de grande estaba... Muchachas, yo tenía pánico. Yo lloraba, yo tenía una ansiedad. Yo decía, qué barbaridad me van a decir, cómo me lo van a recibir. Yo no estoy lista para que me digan... Es que no estamos preparados. O sea, yo que me ven en las redes sociales, la mamá tire, la que pelea, la que postea, la que la inclusión. O sea, al final todas somos vulnerables, estamos llenas de miedo, y cuando te vas a reunir con la directora de un colegio, estás... O sea, te sentís chiquitita. Vos vas ahí como leona por tu hijo, pero no tenés idea de lo que te van a decir. Sí. Pero, como hablé con la logopeda de Emilio, ella me dijo algo que es tan cierto. Ella me dijo, Marta Lucía, en todas las aulas de clases de todos los colegios hay niños con alguna condición, hay niños con alguna dificultad de aprendizaje. Total. Y ni siquiera están diagnosticados, ni siquiera lo saben, o sus papás están en negación, o no tienen apoyo. Y esos conviven en todas las aulas de clase. Lo que pasa es que a Emilio se le ve en su carita. O sea, claro, porque es evidente que tiene síndrome de Down. Claro. Pero la verdad es que la realidad de hoy es que en todas las aulas de clase
todos los niños, todos los compañeros van a tener a alguien más que es diferente. Entonces, por eso, y porque no sabes también si te va a tocar a vos o a tu sobrino o a tu hermana, por eso es que todas las mamás tenemos que hablar con nuestros hijos de diferencia, de diversidad y de inclusión. Porque todos vamos a convivir en esta sociedad, en la aula, en los colegios y más adelante también. Así es, no solo para las madres que tienen hijos con alguna condición, sino que... Exactamente, tu hijo puede ser compañerito de clase del mío. Claro. Exacto. O compañerito de la clase de fútbol, etcétera, etcétera. Yo te quería preguntar si con este tema de que decís lo escolarizáis de temprana edad, si fue difícil eso, o sea, por un tema de curiosidad de cómo estamos en Nicaragua ahorita con el tema de la inclusión. Después te quiero contar la experiencia de mis hijos con niños, no con síndrome de Down, aunque también hay niños con síndrome de Down en el colegio, pero sobre todo con temas del autismo. Pero en temas porque siento que en nuestra generación, o sea, nosotros no estudiamos, y digo nosotras porque la Marta y yo estudiamos juntas desde primer grado hasta que nos graduamos del colegio. Fuimos amigas, Éramos súper amigas, sí, claro, éramos súper. Es más, ella me introdujo a Shakira, la Yo no fecha sabía amo a eso. Shakira por la Marta, sí, claro. Y entonces no había nadie con síndrome de Down en nuestra Por generación, supuesto ni en que todo no. el colegio, ¿verdad? Entonces, o sea, hoy, Ni este tema de inclusión. ni nada de 22 eso. años después, 23 años después, las cosas están mejores, iguales. No, a ver, yo creo que no podemos negar que hemos avanzado definitivamente. Hoy por hoy Emilio es el primer niño con síndrome de Down en su colegio grande. Eso me llena, El primero. me llena de emoción, de ilusión, pero también es todo un reto Claro. para el colegio y para mí como su mamá, porque significa que voy a tener que estar, como ya lo estoy, muy involucrada, muy presente, muy todo. Pero también significa, por ejemplo, el 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, porque es el síndrome de Down es la trisomía del par 21, el 21 de marzo es como simbólico. 1, 2, 1, 3, Entonces, claro. nos invitaron por primera vez, o sea, el colegio nunca ha tenido un estudiante con síndrome de Down, ¿verdad? Decidió abrirse, tuvimos la charla, estaban emocionados de recibir a Emilio. O sea, nos fue espectacular en esa reunión. Pero el punto es que yo fui el 21 de marzo, invitada por el colegio con mi esposo, a hablar con los niños de preescolar, 15 minutos con cada uno de los grupos de preescolar. No sé, habré hablado con 200 niños chiquititos de preescolar. Y obviamente no le hablé específicamente del síndrome de Down, pero pintamos calcetines diferentes, hablamos de diferencia, hablamos de que todos somos valiosos, de que unos somos altos, bajos, es decir, hablamos de eso y sembramos esa semillita. Pero yo, cuando yo estaba en el colegio, jamás, nunca tuve un compañero de clase con síndrome de Down. Jamás, nunca llegó el papá de mi compañerito de clase a hablarme de alguna condición o a contarnos. O sea, son cosas Cero. que hoy están pasando que antes no pasaban. Y esos niños hoy, compañeritos de Diego y compañeritos de Emilio, están creciendo y van a crecer con Emilio, van a tener memorias con Emilio. Emilio va a ser su amigo. ¿Ya? Entonces, claro que estamos mejorando. Por supuesto que hay mucho que hacer, es un reto, estamos empezando, pero vale la pena, vamos caminando. Y aquí está mamá luchona para todo lo que se venga, llena de miedo. Por supuesto que también me voy a apoyar de profesionales de lo que haya que hacer, pero sí creo que estamos mejor, pero hace falta mucho. O sea, estás abriendo un camino para todos los niños que van a venir. Eso es Así importantísimo. Mi qué esposo lindo. en realidad es lindo, pero mi esposo en realidad quería que él fuera a un colegio donde ya hubiera niños con síndrome de Down. O sea, él me insistió bastante en eso y yo lo vi diferente, yo lo vi como tal vez es la oportunidad. Bueno, y también siento como que Dios, vos sabes como que Dios te da señales y siento como que no había duda de que ahí nos abrió el camino y la inclusión es un tema que depende demasiado de la voluntad y de que veas que la otra persona tiene la voluntad de abrirse y de participar, ¿verdad? Entonces yo sentí esa conexión. El instinto de mamá no se equivoca. Muchacha, las mamás tenemos un instinto que no se equivoca. Entonces mi esposo quiso que fuera a un colegio donde ya habían, pero yo dije, no, tal vez él va a hacer ese camino, o sea, tal vez van a venir otros niños después a partir de él. Exacto. Claro, y vas abriendo espacio en otros colegios. Fíjate que en el colegio donde están mis hijos, en el kinder, había una niña con síndrome de Down, y digo había porque, pues este año la verdad es que no la he visto, pero los años anteriores sí estaba ahí, y habían un par de niños con autismo, y lo que el kinder hizo es que hay como 5 o 6 aulas de kinder
porque son un multinivel, entonces no es como que pasas de primero a segundo a tercero, sino que primero, segundo y tercero es una misma aula, entonces hay 5 o 6 aulas donde hay de los 3 niveles, y los niños a mí me gusta porque se quedan ahí los 3 años, con las mismas profesoras, con los mismos niños. Pues claro, el de tercer nivel va saliendo y entra el de primero, pero te vas acompañado. ¿No? Es como una especie de Montessori, pues agarran un poquito esa metodología. Entonces, dentro de los 5 o 6 grupos, tienen designado 2 o 3 donde formaron a las profesoras para recibir a estos niños que necesitan otro tipo de atención. Entonces, hay un aula donde estaba esta niña que tenía síndrome de Down. Uno de mis hijos estaba el año pasado en un aula donde había un niño con autismo. Entonces, el niño se llamaba Diego y habían 2 Diegos en el aula. Entonces, no me acuerdo de los segundos nombres, ¿verdad? Pero tenían segundos nombres diferentes, entonces los diferenciaban así, Diego A y Diego B, suponete. Entonces el niño con autismo era, pues yo me imagino que, yo no sé nada de esto, ¿verdad? Pero yo sé que es un espectro, dentro del espectro me imagino que está bastante elevado, porque si lo veías, pues tenía a una profesora sombra todo el tiempo ahí con él, a veces no quería entrar al aula, lo tenía en clases de natación, pero a mí me encantaba ver, a los profesores, o sea, todo el mundo estaba salido, todo el mundo estaba involucrado, iban a una competencia de natación, yo estaba en tercer nivel, te estoy hablando. La competencia empezó más tarde, ¿por qué? Porque Diego no estaba listo y no pasó nada. Claro. O sea, ¿me entendés? Diego estaba ahí con su mamá, yo le veía la cara a la mamá que estaba entre sufriendo por su hijo y me imagino que con pena de decir, estoy atrasando todo esto y pues no quiero, pero todo el mundo estaba sentado tranquilo, pues va a pasar cuando Diego esté listo pasar, ¿sabes? Y lo otro, mis hijos, la primera vez preguntaron, pero en el aula del chiquito, que es en el aula que estaba, o sea, no estaba con Lucas, estaba con Lorenzo, entonces ellos dicen, es un niño, no dicen es un niño autista, es un niño autismo, no dicen con autismo, entonces como que hacen una mezcla ahí, ¿verdad? Y es como decir vos, es como decir, tiene el pelo café. O sea, sí, no les sorprende nada. Es como más complicado para nosotros los grandes, pero para ellos no. Y tiene sentido porque, de nuevo, nosotros no convivimos con niños así cuando estábamos pequeños. Lo empezamos, entonces, claro, ya de adulto tenés todos estos filtros, todos estos bias, todos estos prejuicios que uno no sabe cómo comportarse. Y pero hecho, para ellos es más natural. Y no fíjate sabes. que una vez que nos encontramos, creo que fue en Nebú, que vieron a Emilio, estaban ahí jugando, Lucas después me preguntó, me dice, ¿ese niño también es autista? Entonces le dije yo, parecido pero diferente. Ah, ya. Y después me dijo, me quiero comer un helado, lo que sea, ¿me entendés? Claro. O sea, es como, no quiero hacer que pase desapercibido, pero es mucho más natural para ellos. Claro. Y entonces, lo que vos decís, ¿verdad? De crear este mundo que sea más inclusivo, donde sea más natural, porque ¿qué pasaba? Los papás de antes yo creo que tenían a sus hijos recluidos en su casa. Exacto. Lo escondían, No podían Exacto. estudiar seguramente. Y entonces, ¿cómo los preparas para un futuro? Y yo me pongo en tu lugar y yo digo, no solamente con los niños de síndrome de Down, con cualquier otra condición. Sí. Para mí yo creo que la preocupación más grande debe de ser qué va a pasar cuando yo no esté. Porque claro, vos agarras a tu hijo y vos decís, yo te voy a cuidar hasta la muerte. Pero normalmente tus hijos viven más tiempo que vos. Y de nuevo, con esa condición o con cualquier otra condición. Entonces, ¿cómo los preparas para un mundo en el que vos ya no estás si no les permitís salir y si el resto del mundo no está con ellos para acompañarlos y para hacerlos parte de? Mira, esa es la pregunta más pesada, más difícil y que no tiene respuesta para los papás de un niño con condición y con diagnóstico. ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? Y realmente no es una carga del hermano. No. Entonces, lo que te toca a vos como papá es sembrar y sembrar y sembrar y sembrar y sembrar en él, confianza en él, que él cree en él mismo, sus herramientas, sus capacidades, sus habilidades, su profesión. Sembrar en él y sembrar en su entorno o en el máximo entorno que pueda. O sea, ¿para qué? Para que ese entorno esté abierto y le dé y le facilite oportunidades. Pero una cosa linda que trajo Emilio y que también contesta esta pregunta es que tampoco ustedes saben de sus hijos neurotípicos qué va a pasar. ¿Acaso ustedes tienen una bolita mágica para el futuro? Nadie. Nadie. Entonces ningún papá, ninguna mamá Total. tiene la certeza del futuro, ni siquiera con sus hijos neurotípicos. Entonces mejor vivimos en el hoy, vivimos en el presente, sembramos en el presente y eso es todo. Es todo lo que puedes hacer realmente. Todo lo que puedes hacer. Y por supuesto, amor, darle amor, que se sienta amado. Eso es todo lo que puedes hacer. Y haces mucho, o sea, eso de que es que nunca hubo suficiente, o sea, de verdad que hacer lo que estás haciendo es
bastante. Y retomando el tema de la iniciación, porque yo lo veo de esa manera, o sea, vos en el embarazo te estás preparando apenas para, o sea, es el inicio de tu iniciación, o sea, es la preparación para esa iniciación. Y yo he visto cómo muchas mujeres han descubierto también su propósito de vida en sus hijos. O sea, tal vez vos nunca te vistes involucrada de la manera en la que te ves ahora, Jamás. hablando de estos temas, sentada Sí. aquí en un podcast, ¿verdad? Sí. Haciendo todo este trabajo y probablemente, como decís vos, mi instinto me dijo, tu intuición te dijo, en este colegio donde no hay niños con síndrome de Down, aquí va a estudiar Emilio. Y tal vez porque ahí Dios tiene ese plan para que vos seas esa madre que hace ese trabajo para abrir el camino para las demás madres. A los niños antes lo escondían, pero ni cómo juzgarlo, porque igual no había ni condiciones. Si aquí iban a ser los padres con un niño que no sabían absolutamente nada, que no tenían información, que no tenían los medios económicos o información, etcétera, para hacer lo que se hace ahora, ¿verdad? No Con sabían estos cómo educarlos, niños. cómo ayudarles. Claro, o sea, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Sí, increíble. Definitivamente. Y yo creo que viendo desde otro punto de vista, ahora que se está educando tanto y haciendo conciencia de muchos temas, también puedes caer en un punto como que, ¿cómo le hablo? O sea, nosotros como adultos que no convivimos, y nuestros hijos porque están creciendo y lo están viendo normal, pero como adultos, ¿cómo tratás a un papá o a un niño de una forma en la que estés haciendo inclusión sin que sea tan notable, o sea, sin que sea tan Respetuoso, evidente, pues. respetuosamente, porque puedes caer en ese punto de, o sea, más bien te estoy ofendiendo. No. Pero el punto es cómo hacemos nosotros para que vos estés cómoda como mamá y que tu hijo también, ¿me entendés? Porque somos iguales al final. Es como decías, es el pelo café nada más. Sí. En mi caso, Ya. yo pienso que la respuesta es muy fácil. ¿Cómo se trata a una persona con discapacidad? ¿Cómo tratarías a cualquier otra persona? Con empatía, con respeto y llamándola idealmente por su nombre. Cuando conoces el nombre de la persona, lo ideal es decirle Emilio. Si no lo conoces, lo correcto es decir persona con discapacidad o persona con, primero persona porque son personas, con y después el diagnóstico. Esto se llama People's First Language. El lenguaje, y me encanta que haga esta pregunta porque el lenguaje es súper poderoso. El lenguaje construye realidades y deshace realidades también. Entonces, una de las cosas básicas es cómo llamamos a las personas que tienen síndrome de Down. Nada de enfermito, nada de angelitos, nada padrecito. Tampoco quiero y espero, y esta charla también la tuve en ese colegio, en otro espacio que nos dieron para hablar con los padres inmediatos de compañeritos de Emilio y de Diego. No son niños especiales tampoco, no quiero que le digan a su hijo, que le transmitan a su hijo compañerito del mío que Emilio es especial, no. Emilio es un niño como cualquier otro. Y ese, o sea, lograr ver primero a la persona y después a su diagnóstico es lo que yo sueño todos los días en Crookies. Que la persona que llegue a esa página, que la persona que conozca a mis dos hijos, que lo vea a él, diga, pero si es un niño más. Ahí anda cantando, bailando, tumbando la casa, es requete bandido, el más bandido, nunca bandido, o sea, es un niño más. Entonces, respecto a tu pregunta, lo ideal en mi caso realmente, o sea, yo te diría que cómo referirnos a él. Marta Lucía es la mamá de Emilio. O sea, no quiero ningún otro título especial. Y Emilio sí, Emilio tiene síndrome de Down, pero Emilio es mucho más que su síndrome de Down. Así es. Claro. Pero yo, o sea, sí hago la pregunta también porque sí es un niño más, pero también sabemos que tiene una condición. Entonces creo que como adultos nos toca a nosotros también educarnos. Sí. Porque uno tal vez se refiere a algo porque nunca hemos escuchado una plática como esta y tal vez no es tu intención lastimar, pero tal vez lo estás haciendo por falta de conocimiento, ¿verdad? Porque Claro. al final sí hay un diagnóstico de por medio, entonces creo que es importante también que sepamos hacer esas aclaraciones para que nos Por vayamos ejemplo, educando. O por ejemplo, a los niños les puedes decir, no, en vez de decirles un niño especial, le puedes decir, Emilio,
tal vez le va a ser más difícil aprender a colorear como a vos, le va a tomar un poquito más de tiempo, o sea, con ejemplos más concretos, más sencillos, aterrizarlo a ellos y decir, él va a aprender, él puede, pero le va a costar un poquito más. Él tiene una condición que se llama síndrome de Down, que lo que significa en la vida práctica es que a él le va a costar más aprender eso, llegar a eso, pero lo va a lograr a su tiempo, pues. Y yo creo que Entonces, esa parte de poder entenderlo y convivir con ellos es eso, es que ellos estudian y convivan con diferentes tipos de diagnósticos para que los niños lo vean iguales. Y de esa forma es que vamos a ir cambiando la mentalidad, porque tal vez a nosotros nos cuesta porque no fuimos expuestos a toda esta educación, involucrarnos, pero creo que hemos avanzado bastante. y lo otro que pasa, Gaby, es que no leemos y no sabemos de estos temas hasta que te pasa. Claro. Hasta que la discapacidad toca tu puerta, hasta que te dan el diagnóstico del autismo, hasta que te dan el diagnóstico de hiperactividad. O sea, desgraciadamente, pues, no nos informamos, no leemos, no, hasta que no nos toca. Es que por algo pasa al final, por algo toca, ¿no? La puerta. Sí, a veces juzgamos sin saber y no sabemos qué es lo que está pasando con ese niño. Muchas veces tal vez, y me pasó, poder ver a alguien y vos decís, qué berrinchudo ese niño, que no hace caso. Yo le doy 2 fajazos y ya, listo. El típico, ya sabes, El típico, si fuera mi sí. hijo, ya mi mamá A me mí no hubiera me va a hacer metido esa parranda. otra vez, ya no sé qué. Sí. Yo creo que también, bueno, cambiando un poquito de tema y también yéndonos al tema estábamos mencionando la maternidad, pero de la adolescencia, que yo sé que ustedes todavía no han llegado, yo ya. Muchas. Bueno, ¿cuánto tiene tu hija mayor? 15. 15. Bueno, sí, ya está, ¿Y el básicamente. El mío tiene 15 también. Son Somos iguales. igualitos. Sí, varón. Sí, y vos decías que a los 18 te sentías adolescente, o sea, siendo mamá. No, yo me sentí adulta. O sea, yo era sea, más adulta. a los mentalmente no 18. estabas lista para ser mamá No, en yo ese era una punto. chihuina. Por eso. Pero vos sabes que uno a esa edad, ya a los 15 te sentís que vos sos un Sí, adulto, que que te vos todo sentís sabés cuando el te rey. conviene, Sí, ¿verdad? claro. Pero para mí yo era adultísima, yo era la más sabia de todo el mundo. Pero creo que una de las lecciones más importantes que te dejan los adolescentes es hacer una revisión con la maternidad y con la relación que tenés con tu propia madre. Porque ya que estamos hablando de la maternidad, no quisiera dejar por un lado esa relación también que nosotros tenemos con nuestra madre. Y cómo uno se espejea en la adolescencia, porque cuando ya el adolescente te empieza a hacer cosas, vos te quedás como, ahora entiendo a mi mamá. Sí. O sea, entiendo cuando le hice esto, cuando dije tal cosa, cuando No, lo me puse entendés de desde que rebelde. tenés a los niños y decís, ay, mi mamá. Sí, Todo lo claro, que le- pero la adolescencia es todavía más retadora Sí. porque te salen con unas respuestas y con unas cosas que te quedas vos como que... Entonces yo siento que en sí la adolescencia es una etapa donde uno sana mucho a la madre. Sana mucho a la madre. En mi caso personal, pues yo veo a mi hijo y todo y ahora entiendo muchas cosas que también mi mamá como madre, ¿verdad? El entender de que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían y al final dejarlo ser, pues al final si pasó como pasó y fue como tuvo que pasar. O sea, al final todas las experiencias que nosotros tenemos nos forman para estar aquí sentadas platicando de este tema. Entonces, a mí la adolescencia me ha servido muchísimo para eso. Es un reto increíble, pero también ha venido a desmitificar muchas cosas y muchas creencias que yo tenía de cuando yo tenía a mi hijo chiquito, pues, porque yo siempre me sentí como una madre fracasada. Siempre me sentí como que no la logré, pues, o sea, en realidad no fui la mamá que yo hubiese... A ver, critiqué tanto a mi mamá por ser la madre que fue y yo no estaba cumpliendo ese mismo Con tus propios estándar. ¿Por estándares. qué? Porque así como critiqué a mi mamá, me criticaba a mí misma como madre. ¿Ah? Entonces, cuando vos también tenés mucho conflicto con tu mamá y no tenés una buena relación con tu mamá, no sanar eso antes de ser madre te va a traicionar cuando seas madre, porque con esa misma regla te vas a medir vos. Entonces, ya un hijo te va enseñando de poco a poco cómo para tu mamá también fue difícil. Y llegas a un punto donde al final te quedas como que yo con todas estas herramientas y con todo lo que sé y con todo lo que he leído y todo lo demás, me está costando ahora mi mamá, que tenía un marido así, que en su mamá tal cosa, Sí. que no le enseñaron tal cosa, que no sabía de un diagnóstico, que no...
¿cómo hizo? O sea, te quedas más bien como de que, la verdad es que... Le quedas debiendo. Le quedas Sí. debiendo. Sí, Le sí. quedas debiendo, tu mamá, te quedas como que de verdad, chica, la veo, yo digo, ojalá yo hubiera tenido el conocimiento que yo tengo ahora, la fortaleza, la confianza en mí misma, el sentirme empoderada, un negocio, un trabajo que la hiciera independiente, qué sé yo. Claro. Entonces, siento que la maternidad llega a reparar también todos estos cabos sueltos que tenemos con nuestra propia madre, y ojalá si fuera en todos los casos y nos diéramos cuenta, pues como mujeres, eso, porque sé que hay diferentes tipos de maternidades, pero también es muy bonito y revelador sanar pues a través de tus hijos la propia relación que tenés con Sí. tu madre. Sí, ¿Qué opinas, sí. Gaby? Yo creo que al final nuestros hijos son un reflejo y es un reto que te ayuda como a acelerar tu propósito, porque nunca vas hacia atrás. O sea, con los hijos siempre vas hacia adelante. Y en esta parte de la adolescencia, ay, ¿qué te diré? O sea, es un reto grande. Sí. Es un reto grande, sobre todo por eso que en el principio os mencionaste, Gela, que el check de tantas cosas o de tanta información que te dice, esto estás haciendo bien, esto estás haciendo mal, pero eso se traslada para el adolescente en el sentido de que tiene tanta información que tal vez vos lo estás formando de una forma particular y tenés un mundo que lo está aplastando Claro. con información, y entonces no sabes ni para dónde va. Entonces vos cómo luchás con un mundo y con esa información y con esa intención de ser alguien o comportarte o vestirte o pensar, y si eso es más pesado tal vez que tu voz, o es más pesado tal vez que tantas cosas, porque estás en una edad tan difícil. Entonces siento que la adolescencia en este punto es más difícil que la que nosotros vivimos, porque si de por sí la naturaleza por naturaleza es complicada, siento que en esta era es mucho más complicada y no tenemos información nosotros como padres de esto. Claro. O sea, no tenemos tanto contenido, ya sabes, así como hay contenido como que, miren, compren esta leche, compren esto, compren lo otro, o sea, esta mamadera te funciona más que esta, o con esta almohada es más cómoda para dar la lactancia. No encontramos ese contenido para esta etapa de la adolescencia. Sí, y creo yo que también cuidar el efecto péndulo, que es ir de, a mí no me dieron esto, entonces ahora yo Dar quiero todo, darle claro. todo. Ya, a mí en mi adolescencia no me dieron permiso para tener novio, no sé qué, entonces a mi hija le voy a dar permiso que Sí, meta al no. novio a la casa inmediatamente, ya sabes. Y que duerma porque- ahí también en mi casa. Sí, claro, porque yo voy a ser una mamá moderna, no voy a ser antigua como era mi mamá. Entonces, ¿por qué es importante uno sanar su propia relación con la madre? Porque eso te va a hacer una mejor madre. Las decisiones que vos tomes como madre ya no las vas a tomar desde el rencor que le tenés a tu mamá, sino que ya las vas a tomar desde un punto más sano, entendiendo Desde que el la entorno carencia. es totalmente diferente. Y con lo que yo les decía de que yo por muchos años me sentí fracasada como madre y yo tenía miedo de que mi hijo no me fuera a querer porque no tuve una maternidad convencional. Para empezar, yo no viví con mi hijo. Y eso era una de las cosas que, a ver, sí hubieron etapas cuando mi hijo estaba de meses como al añito. Yo estaba en una situación tan, pero tan mala que yo se lo tuve que dar. Y me quedé mal. Yo no sabía, o sea, yo no sentía que yo podía con un niño, porque aparte de que no tenía apoyo, estaban sucediendo otras situaciones bien difíciles a nivel familiar, el entorno, la casa, etcétera. Y entonces, pues gracias a Dios, la familia del papá de mi hijo lo acogió muchísimo. Más bien, después el problema era al revés, que ya no querían dármelo. Entonces, cuando yo lo doy, y entonces es como lo abandoné, ¿sabes? Te queda como esta vocecita en tu cabeza de que lo abandoné. Yo siempre estuve pendiente. El día que cumplí 1 año, le hice un pastel. Me fui desde Estelí en bus con un pastel, cuidando que no se me dañara, para llegar hasta donde ellos a celebrar el primer cumpleaños de mi hijo. O sea, siempre traté de hacer de todo, pero como yo se lo había cedido a ellos, siempre estaba esa voz de mala madre. Aparte que no tenías una red de apoyo. O sea, No estabas la sola. tenía, y entonces tuve que hacer un viaje a Estados Unidos
ahí es donde el niño estaba como que medio iba, venía, pero al final tuve que hacer un viaje a Estados Unidos y fue como que, ok, pues aquí está, se los entrego, cuídenmelos, porque en mi familia nadie me lo iba a cuidar, o sea, entonces, ¿quién más? Y en ese viaje, que fue donde aprendí a hacer uñas, ahí fue donde yo dije, yo necesito un oficio para sacar a mi hijo adelante. Pasaron 4 meses y cuando yo regresé, yo venía con ganas de reivindicarme, obviamente. Ya venía con un plan, ya venía con dinerito, ya venía que no sé qué. Y bueno, pues voy otra vez a traer a mi hijo conmigo. Perdón. Y cuando ya estoy en eso, ya era como, no, ya es muy tarde. O sea, ya te fuiste, lo abandonaste y ya estuvo. Entonces empezó un proceso que, o sea, tuve que ir al Ministerio de la Familia y todo lo demás porque no me lo querían dejar ver, etcétera, etcétera. Al final la madre siempre tiene el derecho, totalmente, ¿verdad? Entonces yo no tenía dónde vivir, pero bueno, mi papá me había dado espacio para vivir en una casa que él tenía aquí en Managua. Yo andaba buscando cómo unir todas las piezas para poder recuperar a mi hijo. Entonces yo gano, ¿verdad? Porque la madre, a través de una mediación, el Ministerio de la Familia siempre tiene el derecho, ¿verdad? Primero. Y yo me acuerdo que cuando llegué al Ministerio de la Familia, la mujer le dijo al papá de mi hijo como que, ay, pero usted fue tonto, o sea, ¿por qué no vino a reportar que ella se había ido? No estaría en esto ahorita porque ella lo abandonó. Ya sabes, o sea, si la misma persona tiene esa mentalidad, o sea, y a mí me tocó quedarme callada porque no me iba a poner a pelear con la persona totalmente, que me iba a resolver el asunto. Lo más triste de todo eso, o sea, no fue ni tanto el tema de que fue violencia y todo lo demás, sino de que cuando yo logro recuperar a mi hijo, me lo entregan, ¿verdad? Sin nada. O sea, yo agarro un niño en un diaper y me lo entregan y al final el niño no me quería echar los brazos. O sea, no importa cuánto vos pelees a un niño, si de todos modos ya está familiarizado con la otra parte, para vos ya es una pérdida, porque vos decís, ya lo perdí porque ni siquiera me está echando los brazos, mi hijo. Fue desgarrador para mí, fue muy duro para todos, en realidad me imagino que para ellos también, o sea, que te den un niño y luego que te lo quiten, pero es la mamá, o sea, la verdad es que toda la situación era difícil. Y me acuerdo que yo llegué a la casa de mi papá y no tenía con qué jugar ni cómo entretenerlo porque él lloraba y nos pusimos a jugar con unas pinceles con agua, a pintar las paredes con agua, así, con una pana con agua, agarramos pinceles y empezamos a dibujar en las paredes con agua. O sea, a ese nivel me tocó empezar con mi hijo desde cero. Y bueno, día a día, el pobrecito ahí se fue acomodando, pero yo sentía que yo necesitaba estar con él. Ahí empecé a hacer uñas, vivíamos en Managua en ese entonces, y ya empecé a hacerme de mis clientas y ya un poquito a conocer, pues tenía el apoyo de mi papá económico por el hecho de que me tenía donde vivir, pues. Pero empecé a construir, ¿verdad?, esa relación con mi hijo. Luego, en otra ocasión, cuando ya estaba más grande, bueno, nos fuimos para Estelí. Vivimos en Estelí otro tiempo, su papá iba y venía, y ahí llegó una etapa como a los 7, 8 años que me dijo, yo me quiero ir donde mi papá. ¿Ah? Entonces, ¿cómo te sentís vos como madre? Fracasada. O sea, yo lo estoy reteniendo aquí por mi gusto y porque tiene que estar conmigo porque yo soy su mamá, pero al fin y al cabo el chaval ya no se siente aquí. Y como les comentaba, yo trabajaba de más. Entonces... me dolió horrible, pero con el dolor de mi alma lo dejé ir porque sabía que ser una buena madre también para él era soltarlo y enfrentar el estigma de que si un hijo no vive con vos es porque lo abandonaste. Si al final él iba a estar mejor con ellos porque ellos sí eran unidos, allí sí había abuela que lo cuidaba, allí habían tíos, manos que lo chinearan, de mi familia nadie. Y yo pasaba trabajando todo el día con clientas y el chavalo solito con la muchacha que me ayudaba en la casa. O sea, al final, ¿qué pesa más? Claro. Y tenerlo aquí solo porque yo digo. Entonces, al final fue algo que me tocó hacerlo por su propio bien, por su propio bienestar, porque ellos sí tenían esa red, ellos sí se apoyaban entre ellos y nunca nos vimos como equipo. Nunca fue también como, mira, es el cumpleaños, hagámosle el cumpleaños. No, yo le hacía un cumpleaños, ellos le hacían otro cumpleaños.
porque a mí no me invitaban al cumpleaños. Claro. ¿Ya? Y yo al cumpleaños, ¿yo a quién invito al cumpleaños? Pero yo le celebré todos los cumpleaños a mi hijo. Y todas las cosas también que los chavalos escuchan. Y una vez me acuerdo que me dijo, si vos nunca me celebraste un cumpleaños, que no sé qué. Y yo le dije, ¿qué? Vení para acá, mira, el de Mickey, el de los Monsters Inc., mira el que te dice de no sé qué, aquí están, porque los niños son tan vulnerables que pueden escuchar cualquier cosa y después, entonces, yo tuve que sanar mucho eso en mí. A mí la maternidad en general, en esta vida, digo yo, me costó mucho, tanto mi relación con mi mamá como la relación con mi hijo, y entonces siempre, ¿verdad? Con ese miedo de no me va a querer, le van a hablar mal de mí, él lo va a creer. O sea, en parte sí sucedió, pero al final la verdad siempre sale a la luz. Porque como les digo yo ahí tenía todas las fotos de tu cumpleaños, yo aquí tal cosa, aquí, o sea, están las pruebas de que yo, aunque no hayas vivido conmigo, nunca te abandoné. Pero mira, dentro de todo, te voy a decir que tenga la capacidad de venir y decirte, aunque solo hayan dicho, pues es que nunca te celebraron un cumpleaños y que te lo haya reclamado, sí, me parece súper bien por dos razones. Lo primero es la fortaleza y la confianza de venir a reclamarte, porque muchos chavalos se quedarían callados y es peor, porque entonces ahí van, ¿me entendés? Claro. Y lo segundo, que obviamente te dio a vos la oportunidad de decirle, no todo lo que te están diciendo es exactamente como te lo están diciendo. O sea, ¿y cómo hago para no hablarte mal de tu familia también? Porque, a ver, no podemos hablarle mal del papá al hijo, pero están haciendo esto. Entonces, ¿cómo, ya sabes, tener esa fe y esa paciencia de que algún día el chavalo se va a dar cuenta, pero no tenés la seguridad? Y al final tenés que ser maduro, que si no funcionaron juntos, pues siempre vamos a ser los papás, trabajemos juntos para que el niño crezca tranquilo. Pero no tranquilo. siempre sucede y es mucho más común de lo que pensamos. Sí, es mucho más común, pero hay que como visibilizar o hacer un poquito más de conciencia en ese sentido, porque, o sea, a la grande hay hombres que llegan a, como dicen, a rocos mayorcísimos y no maduran en ese sentido, porque al final los que sufren más son los niños. Y las mujeres también, mira, lo que pasa es que no partimos de relaciones sanas. ¿Cuántas veces hemos visto que el castigo es no te dejo ver al niño? Totalmente. Claro. Sí. Y eso es conocidas. Sí, Yo creo que sí. ustedes pueden tener conocidas que lo hacen. O sea, nadie se escapa de eso. Porque venimos eso es como tradicional, ¿no? En Como toda la que viene de familia. aquí, y eso sí es como de los consejos que vos decías, que la gente te da y te dice, decirle que no va a ver a sus hijos. A mí eso me parece inconcebible, Sí, por ejemplo, claro. porque o sea, nada es comparable con eso. Claro, ¿verdad? no, y sucede, y te lo digo, yo en algún momento lo hice, porque claro, estás en una relación tóxica donde los castigos son así, la psicología funciona así, vos no estás todavía sana, ¿verdad? Claro. Mentalmente y todo, estás chavala, y bueno, sí, vos sabías que las situaciones se solventaban de esa manera, y esa es la única manera Ahí que va. conoces, lo vas a hacer. O sea, yo también lo castigué de esa manera, y el daño se lo estamos haciendo a los hijos. Aquí nosotras estamos claras de eso, Sí. pero eso es algo que todavía pasa Totalmente. muchísimo. Pasa Te castigo mucho, sí. porque no te voy a dejar a ver al chavalo porque y en realidad es difícil. Pues no es mi caso porque el papá de mi hijo siempre fue responsable económicamente con él. Pero lo que dicen las mamás, por ejemplo, de que se lo lleva el fin de semana, le tomó una foto en el TikTok, como que le compró un par de zapatos, y mentira, esos zapatos se los compré yo y yo le pagué la colegiatura y yo no sé qué, pero él ante el mundo está haciendo su rol de padre. Entonces, ¿pero cómo haces para decirle eso? O sea, ¿cómo te desahogas en ese caso? Es bien difícil. Sí, es súper difícil, pero lo que pasa es que yo me he metido un montón en la filosofía estoica. Esto no aplica únicamente para los hijos, aplica para todo. Pero eso de ojo por ojo y diente por diente, eso jamás en mi vida funciona. eso no cabe, ¿me entendés? Entonces, a veces te toca ser como the bigger person, te toca ser la persona más grande, ¿me entendés? Claro. Y vos podés estar viendo todas estas cosas que tal vez están hechas a propósito para lastimarte, para enojarte, para payback, para lo que sea, pero si respondes con la misma cara, te va a ir peor y es peor para tus hijos también. Así Entonces, es. alguien tiene que ser la persona más grande Sí. y ponerle alto y decir, vos te puedes comportar de toda esta manera, pero no voy a caer en exactamente lo mismo, Claro. porque entonces, ¿quién sos vos? O sea, sí. primero, ¿quién sos vos? O sea, ¿en qué persona te convertí? Y segundo, te estoy dando a vos el poder total. de que cambies mi vida y de que cambies quién soy yo y cómo yo Que actúo, influyas. simplemente porque vos estás actuando de esa manera. No te lo voy a permitir. Claro. Pero Y se vuelve un definitivamente... ciclo insostenible. Exacto, Sí. exacto. Entonces, Y en la teoría es fácil,
Pero en la práctica, aunque yo tenga la teoría, el día que me arreche, porque en realidad, o sea, vas a fallar algún día, ya sabes. Totalmente. Entonces, también mucha fortaleza y tratar de no latigarnos con eso, sino que es mejorar cada día, ¿verdad? Intentar mejorar. Y te lo digo, que la relación con el papá de mi hijo nunca fue buena. O sea, nunca, aunque yo probé las 1000 técnicas, o sea, yo sané, yo esto, yo lo otro, yo lo trabajé con mi psicóloga, todo lo demás lo perdoné, buena, lo de mala, visualicé, dice. le mandé un rayo de luz verde. Hiciste la limpia, O sea, todo, todo. energéticamente y todo, y o sea, era difícil. Y yo decía, fíjate que siempre dije como, ¿qué significa esto de poner la otra mejilla? Entonces yo con él trataba como de, a ver, ¿qué quiere? Como que se me venía, fíjate, eso de que Jesús dice, hay que poner la otra mejilla. ¿Qué significa poner la otra mejilla? Entonces cuando él llegaba así de mala manera, o sea, había violencia en los pequeños momentos de interacción. Yo decía, no le voy a responder. O sea, de repente venía a decirme cosas así y yo solo me quedaba, empecé solamente a quedarme sin reaccionar. Entonces empecé a fortalecer esa parte, como de quedarte sin reaccionar. Y después, en mis meditaciones entendí, por lo menos para mí, que poner la otra mejilla no es dejarte de la otra persona, pero es voltear las cosas y ser mejor, que es lo que vos estás mencionando. Entonces, para mí, es como, si vos venís con violencia, yo no te voy a responder con violencia porque yo puedo ser mejor que eso, ¿ya? Y entender que si hay violencia, pues de alguna parte viene que no tiene que ver conmigo. Total. Entonces, pero decirle eso a una chavala de 18 años, No, 19 años, o sea, totalmente. no Hasta de lo vas a 30 años, pues, entender, o sea, hasta de 30, 40, hay personas 50, que nunca 60. lo van a lograr, pero son retos pues enormes, ¿verdad? Porque al final no vas a cambiar quién es el papá de tus hijos, nunca. Y Entonces, vas a tener que tener una relación de por vida, te gusta. o ¿no? buscas cómo mejorarla, porque si no solamente es como un autosabotaje para tu vida, para tu entorno y para el de tu hijo. Pero lo que quiero concluir con toda esta telenovela de mi maternidad, que hoy en día que hablo con mi hijo, o sea, hoy en día que hablamos y nos llevamos muy bien y todo, y me dice, mamá, yo te admiro, sos una mujer tal cosa, yo te amo, sos una de las personas más importantes de mi vida, o sea, con vos hablo como no hablo con nadie, no sé qué, nos ponemos a ponderar cosas, a filosofar sobre cosas, o sea, lo escucho, hablamos y todo, y tenemos una relación tan bonita, y digo yo, así tenía yo tanto miedo, y hoy en día tengo una relación tan bonita con mi hijo, o sea, el miedo que tenía de que no me quería, que no me quisiera, y hoy en día es mamá, te adoro, o sea, te amo. Siempre le enseñé mucho a decir te amo porque no era algo que yo viví ni su papá. Entonces, al final, o sea, tener esa paciencia y esa convicción de ser mejor, de que algún día la luz siempre se va a revelar, o sea, las situaciones van a revelarse al final, o sea, si vos actúas mal, tus hijos se van a dar cuenta algún día. Y se también. Ahorita te creen, pero Sí. cuando agarren conciencia van a decir, ah, no, mi abuela me manipulaba. Sí. Claro. Eso era manipulación, Sí. porque vos empezás, sí, así como vos mismo te estás dando cuenta. Entonces hay que tener paciencia y hay que tratar de ser mejor persona por uno mismo y por sus hijos. Si vos no puedes controlar la relación que tenés con su padre o las acciones de su padre, mantenerte fuerte tratando con tu convicción de hacer lo que sabes que es mejor. Si te dan violencia, no responder con violencia. Si te castigan con quitarte al niño, no hacer lo mismo, porque al final los hijos se dan cuenta. Sí. Y yo al final dije, va a ser muy triste cuando él se dé cuenta que su familia le mintió, que le dijo, que lo manipuló. O sea, va a ser triste, pero yo ahí no tengo nada que ver. Eso es entre ellos y él. Yo por mi parte traté de hacerlo mejor, traté de ser transparente. No soy la madre perfecta, nadie lo es, pero esos miedos se fueron cuando ya mi hijo llegó a esta edad donde ya tiene un poquito más de conciencia. Y que ese como adulto va a seguir él tomando más conciencia de qué patrones, así como nosotras, ¿verdad? En la relación de nuestros padres no fueron buenos, no fueron correctos, pero que era lo que había, pues, y en realidad lo más paradójico de todo esto es de que cuando yo entendí, o sea, yo sentí que en mi corazón sané esa parte con el padre de mi hijo, lo solté, y yo dije, pues no tiene nada que ver conmigo, él cambió. Y ahora es diferente. Ya me habla diferente, ya que al inicio yo hasta me quedé como, ¿y qué le pasa? Ya sabes.
Pero la energía cambió increíblemente. Entonces, aunque fuera lo más, ¿qué te puedo decir? Decir, este hombre nunca va a cambiar. Si vos decís, este hombre nunca va a cambiar, vos lo vas a decretar y esa persona no va a cambiar. Sino, le deseo lo mejor, que Dios me dé la fortaleza para hacerlo bien. Y de verdad de que le deseo lo mejor, porque al final mi hijo merece lo mejor, tanto de su papá como de su mamá. Y yo creo que una de las cosas que vos has hecho bien, viéndote así como por fuera, desde otro foco, es que has trabajado en vos. O sea, el problema no ha sido exterior, sino que vos te has enfocado en vos, es que has sanado, has crecido, has aprendido y has podido avanzar en ese punto, porque a veces les echamos la culpa a todo el mundo, o sea, vos sos el culpable, él es el problema, y yo no. Claro. Y vos has trabajado mucho en tu interior y yo creo que esa parte hay que rescatarla. Sí, es que al final, o sea, él es el padre de mi hijo porque él era el que tenía que ser. O sea, uno escoge al final al padre de sus hijos, te guste o no, aunque digas, ese, no sé qué, tal cosa, ¿en qué momento me metí? Vos lo escogiste. O sea, esa persona, aunque no te guste, te vino a enseñar. ¿Qué te pudo haber venido a enseñar? La paciencia, por ejemplo. Tal vez tenías que trabajarla, por eso Dios te lo puso como el padre de tus hijos. ¿No? El controlar la lengua, el controlarte, el autocontrol, el trabajar el tema de la violencia, bueno, tal vez ahí está. Así que al final yo lo veo como un gran maestro. No voy a aplaudir las cosas malas que hizo, no lo obvio, pero voy a sacar lo mejor que puedo de esa experiencia. Y desde que yo me siento así con él, y que te lo digo, yo no le tengo rencor ni a él, a su familia, cuando genuinamente sentí que hubo ese cambio en mí, cambió. Su actitud cambió. Entonces dije yo, aquí está. Quiere decir que en esta prueba me saqué de 10, por lo menos un 9. Y pues sí, es un reto, ¿verdad? Esa parte con los padres en la maternidad, porque en la maternidad también está la otra parte que da su opinión, no estás de acuerdo, estás de acuerdo, cómo nos ponemos de acuerdo por el bien de los hijos. Y eso existe, estés con el papá o no estés con el papá. Ajá. O sea, eso es un hecho. Sí. Capaz que es más fácil cuando no estás, porque si lo tenés solo en tu casa son tus reglas, aunque el chaval va allá y sabe que tiene otras reglas allá. Entonces también como que si no tenés esa comunicación, pero cuando están los dos padres, como que si ¿por qué lo regañaste? No debías de haberlo regañado. A ver, y nosotros porque fuimos mamás chiquitas, o sea, yo fui mamá a los 22 y yo me sentía chiquita también. Claro. Pero ¿cómo le fue a ustedes? O sea, ¿ustedes soñaron en algún momento, en el caso de ustedes, en ser mamás? Porque tal vez nunca fue mi sueño, o sea, mi anhelo, mi sueño era ser mamá. No, o sea, yo sabía que iba a formar una familia en algún momento, pero no era algo que yo decía, lo deseo, quiero que me pase, ¿me entendés? Y me pasó a los 22, pues. ¿Cómo ustedes que planificaron tal vez a un bebé, cómo fue esa experiencia de en algún momento sí soñaron serlo, en algún momento se cuestionaron, no? Bueno, en mi caso yo siempre supe que quería ser mamá, pero lo postergué también durante tal vez unos 4 años, o sea, porque yo quise como tener unos 2, 3 años con mi esposo así, solo los dos, como construir nosotros, y después decidimos ser papás. Lo que pasa es que nadie te dice que no pasa cuando vos querés, pasa cuando Dios quiere. Sí. Entonces pasamos meses y meses y es horrible, ¿verdad?, estar en eso de que en realidad lo deseas y lo has esperado, lo has postergado y la prueba negativa. Entonces es una experiencia, pues, es lo más lindo del mundo cuando al final ves ese positivo, no te lo puedes creer y todo llega y nosotras llorando con nuestro positivo, Gaby. Y ella feliz. Exactamente. No, o sea, nosotros después de la prueba negativa, nosotros ya lo teníamos adelantado. Y la novena y la virgencita, ya sabes. Y ay, por fin ver ese positivo es como que de los días más felices de la vida, la verdad. Fíjate que yo no puedo decir que quería ser mamá. Y me van a decir, ¿cómo que lo planificaste? O sea, sí lo planifiqué, pero no puedo decir que tenía como este instinto, ¿verdad?, materno, decir, no, sí, yo sí me veo con un bebé. Yo
decidí que quería ser mamá porque tenía miedo de arrepentirme de no ser mamá. Imagínate. Entonces, Si no han visto el podcast de la Ela en 180, vayan a verlo, que ahí está todo completo. ¿De verdad? Yo lo conté, ya ni me acuerdo. Entonces, Sí, lo contaste ahí. entonces tenía amigas, yo en ese momento tenía que 31, 32 años, que ya tenían 40 y pico, cercano a los 50, que se habían enfocado un montón en su profesión, en su carrera profesional, y que en ese momento, y que siempre dijeron no quiero tener hijos, pero que en ese momento, a los 40 y pico, casi 50, cuando ya no era una opción tener hijos, me decían, estoy arrepentida. Claro, me arrepiento. Me arrepiento, o sea, sí tuve que haber hecho un alto, quisiera haber tenido hijos y hoy ya no puedo. Entonces como que de alguna manera me vi reflejada, gracias a Dios tuve esa sabiduría de verme reflejada y no decir como que, ay, no estás tan loca, porque a veces uno hace eso, Claro. ¿verdad? Uno se ve desde aquí, te veo allá lejano y no me puedo... Entonces, yo sí me vi reflejada y dije yo, sí, está chiva esto, porque no me puede pasar a mí. Y yo creo que si lo tengo, pues de alguna manera uno lo va a querer, ¿verdad? Pero si no lo tengo, no hay nada que hacer. Y entonces decidí que quería tener hijos por eso, pero yo salí embarazada súper rápido. O sea, yo me casé un 30 de septiembre del 2017, en diciembre dijo, no, la verdad es que sí quiero tener hijos, y en febrero salí embarazada. Wow, Es más, yo qué hubiera dichosa. querido que, yo pensé que me iba a pasar más como así, como que sí, bueno, pues voy a dejar de tomar pastillas, ¿verdad? Y tal vez en 8 meses, 9 meses va a salir, o sea, no, así, mira, Inmediato. rapidito. Y con Wow. Lorenzo me pasó súper parecido. ¿Te dio FOMO? Me dio FOMO. Te dio FOMO. Me dio con la full FOMO. maternidad. No me arrepiento. O sea, veo hacia atrás y creo que fue la decisión correcta. Y con Lorenzo me pasó de una manera... Yo, eso sí, siempre supe que no iba a tener uno, que iba a tener dos. Porque yo fui hija única hasta los 13 años. Sí. Y es como, es súper aburrido, realmente. Y hoy tengo una relación con mi hermano, o sea, ahorita, desde el último año, porque la diferencia de 13 años es tan grande Claro. que, o sea, estás todo el tiempo en etapas diferentes. Entonces, Sí. hasta ahorita que yo tengo 39 y él tiene 26, imagínate, puedo decir que tenemos una relación de verdad de tú a tú. Entablar una conversación Exacto, profunda. exacto. Entonces hay que chimbear a mis hijos también, es más, que tienen todo el poder, ¿verdad? Y todo. Pero con Lorenzo, entonces yo dije, yo quiero que sea poquito tiempo. O sea, ya sabes, y se llevan 2 años, de hecho. Y entonces fue como que dejé de amamantar a Luca y al siguiente me estaba embarazada. Wow, Así. eso es Y yo, súper fértil, Sí, ¿verdad? Sí. me queda bien, me quedo embarazada. Wow. Increíble, increíble que cada una tiene una historia totalmente diferente y la verdad que me encantaría que compartieran de esas lecciones inesperadas de la maternidad. Yo en los inicios, mamá de Angie principalmente, yo comparto esa parte que decís, que es súper aburrido ser un hijo único. Yo tenía a mi hermana Tania, que siempre fue súper divertido la niñez, los juegos y todo. Y cuando ya tuve a la Angie, pues mi miedo era volver a salir embarazada. Porque claro, fui mamá joven y yo digo, o sea, no, si vuelvo a salir embarazada, o sea, con otro chaval, yo me vuelvo loca, pues. Y mi mundo era ella, o sea, en ese punto, pues prácticamente salía de la universidad y mi mundo era mi hija. Yo lo que no quería era otro. Pero después vi una tía de Oliver que tenía un solo hijo y se le fue lejísimo a hacer su vida. Y yo dije, yo no quiero eso. O sea, yo no quiero tener solamente un hijo, yo quiero tener por lo menos 2. Ya si uno se va, por lo menos tengo el otro y de alguna manera pues verlo. Entonces yo dije, no, le digo a Oli, tenemos que tener otro. Pero me esperé mucho y hasta que la Angie tuvo como 7 años y dije, bueno, quiero ser mamá de nuevo. Y la verdad que es bonito poder tomar esa decisión y decir, bueno, me gustó, o sea, mi hija, o sea, yo siento que los hijos, para mí la Angie fue mi maestra, o sea, fue mi maestra en el sentido de obviamente aprender, porque uno no sabe absolutamente nada, pero más allá de aprender todo lo que conlleva criarlos y enseñarlos, es sencillo, es como encontrarme, buscar mi mejor versión, apurarme para ese propósito que yo tenía, porque a veces, y es importante hablar de esto, cuando sos mamá a temprana edad, como que sentís que todo se truncó, ya sabes, sentís que todo está acabado, ya no puedes alcanzar sueños, ya no vas a poder tener una profesión, ya no vas a poder trabajar. Entonces, de alguna manera, esos primeros años vienen siendo que tu vida solo es tu hija, ya sabes, no puedes hacer nada más que eso. Y eso que yo tenía el apoyo
de mi esposo. Pues en ese momento yo me podía dedicar a ella porque en la parte económica había quien cubriera. Pero hay mamás que, o sea, ni pueden estar presentes, ¿me entendés? Que son mamás a tempranas edad y no pueden ni disfrutarlo. O sea, tienen que trabajar y a veces están solas, entonces qué difícil. Pero creo que no se deben de olvidar de ellas en el sentido de que tienen que volver a soñar, ya sabes. Tu mundo no puede ser tu hijo nada más. Y eso yo lo vine comprendiendo mucho después, porque obviamente a los 22 estás chiquito, o sea, estás apenas analizando qué vas a hacer, para dónde vas a ir. Pero yo fui paciente, ya sabes, y en ese tiempo que comencé a vivir esa maternidad, te digo que una de las cosas más bonitas que yo tuve, gracias a Dios, a pesar de ser mamá a temprana edad, fue la red de apoyo que tuve. Y no de mi familia. ¿Por qué? Pues yo soy de Chinandega y mi mamá vivía allá, sino de mi suegra. Mi suegra, mis cuñados, mi cuñada, que vinieron a hacer una red de apoyo, mira, o sea, como mi familia de sangre, diría yo. Entonces, ese apoyo tan bonito fue el que me permitió como asimilar la maternidad, entender, esto es así, esto se hace así. O sea, yo ni sabía ni cocinar, o sea, para decirle ese punto. Pero fue tan bonito tener un apoyo de toda esa red que tuve que me permitió como terminar de madurar, ya sabes, y comenzar a buscar qué era lo que yo quería hacer. Entonces digo yo, ¿cuántas mujeres se olvidan de ellas? Se olvidan de lo que... Se olvidan que puedes tener sueños, puedes tener anhelos, querer lograr cosas, y al final que porque fuiste mamá joven o porque tal vez no tomaste una carrera rápido y hiciste un camino, ya no lo puedo hacer, o sea, ya no puedo soñar, ya no puedo tener un negocio, ya no puedo hacer nada. Entonces, esa parte hay como que hacerlas reaccionar a las mujeres que sueñen, ya sabes, y que busquen sus fuentes de ingreso, estés casado o no. O sea, buscar correcto, tu independencia financiera o parcial, ¿verdad? La cosa es que que tu mundo no sean solo los hijos, porque hay muchas mujeres que su mundo solo son los hijos, pero puede ir caminando a la par de también algún sueño que tengas. ¿Qué piensan ustedes? Yo, por ejemplo, que fui madre a los 18 años, yo lo que quería era ir a bacanalear, no estar chineando un chavalito, ¿verdad? O sea, para mí fue como... Y iba a entrar a la universidad, según yo. Pero todo sucede por una cosa, ¿verdad? Siempre, todo sucede por una cosa. Al final, hoy en día yo creo que yo igual no hubiera rendido en la universidad si no hubiera sido madre. O sea, siento que la universidad no es para mí y ya estuvo. Pero pues... Ahora que tengo 34 años y que mi hijo está grande, o sea, me siento libre, me siento, ya sabes, como ahora sí estoy disfrutando de que, y ahora que ya tengo la edad, bacanalear es lo menos que quiero. Claro, es ya cierto. Sabes, como que, entonces sí uno va quemando las etapas, o sea, sí sufrí esa parte, pero al final, ¿qué me hubiera dejado el bacanal? Nada, ya sabes, o sea, sí vivir una etapa, y sí bacanalié de más. Pero pues ya ahorita me siento así más tranquila, más relajada. Mi hijo tiene 15 años, si yo tuviera otro hijo, tendría, como dice uno, empezar de nuevo. Y como dice la Gaby, dice que solo un hijo, aparte que tenés que pensar que cuando estés vieja te tienen que mantener. Sí. Entonces tienes que tener varios, no mentira. A decir algo, entre ¿verdad? varios, o por lo menos cuidar. Si no puedo con mi mamá, la cuido yo o el otro, ya sabes, hay que plantar esa semilla para el futuro. Mira, ¿te has fijado cuántos pensamientos rondan en la cabeza de una mujer con respecto a ser madre? Que no me lo quiero perder, que no me deje el tren, que porque tengo un hijo pero voy a tener otro, tal vez no tenés una buena relación con tu esposo, pero como no querés que el chavalo se críe solo, entonces vas a tener otro solo para que tenga hermano, pero al final no va a tener papá. O sea, son mil cosas lo que pasan por la cabeza de una mujer cuando se plantea una maternidad. Yo me tendría que plantear, ahora que estoy rico, divino, tiene otro. Ajá, y otra vez a desvelarme, ay, no lo sé. Pero sí sé que si me convirtiera en madre nuevamente,
mi ser sabe que vendría a reparar muchas cosas de mi maternidad, porque ahora sí tengo, ¿verdad?, una pareja que me apoyaría, que es comprensiva, mi red de apoyo, pues tengo mis amigas o tengo, ya sea, soy otra persona, ¿verdad? No, las circunstancias no serían las mismas, y podría experimentar la maternidad no desde un trauma, porque mi maternidad fue traumática. Entonces, darme la oportunidad de experimentarla de una manera totalmente distinta. Uh-huh. Pero pues, no le doy mucha vuelta a ese pensamiento. Ahí le das vuelta después. ¿Qué iba a decir, Ela? Voy a hacer un corte. Amigo, estoy haciendo corte. Me urge irme. O sea, Lorenzo salió hace 2 minutos del colegio. Ok. Vamos cerrando. Entonces, no sé cómo lo vas a cerrar, pero literal tengo que salir disparada a esa puerta porque voy a estar alemán. Parte y algo cortito. Algo que te gustaría finalizar y compartir de tu lado. Ok. Para que lo como que hagamos el cierre y después hacemos el cierre nosotros. Pregúntale. ¿Cómo te sentí, Ela, de haber podido compartir y escuchar nuestras anécdotas? Porque pues no siempre estás en un compartir así que no se hable de finanzas. ¿Qué te queda como de reflexión de escuchar nuestras locuras aquí? Yo creo que dos cosas, ¿verdad? Lo primero es que casi nunca uno está hablando de esto. O sea, yo creo que no solamente yo porque me dediqué a las finanzas no voy a hablar de la maternidad, sino que en general. Entonces, claro, todas las dudas que uno tiene, todas las preocupaciones que uno tiene, normalmente están calladas, están ahí. Entonces, de pronto venís y te encontrás con otras mujeres que tienen hijos diferentes, edades diferentes, condiciones diferentes, etapas diferentes, y la sensación es la misma. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, o sea, para mí como de elección de la maternidad, es que no hay nada más en mi vida que yo todo el tiempo o sea, que nunca sepa realmente si está bien o está mal. Y te pongo un ejemplo. Con un negocio, pues uno tiene un montón de dudas también, pero veniste más una decisión y es fácil saber si lo hiciste bien o no. Y ahí pues las ventas estuvieron bien, hubo rentabilidad, la empresa va creciendo, listo, no hay para dónde darle. Sí. Que si después pasa otra cosa, eso es un asunto diferente. Pero con la maternidad, como estás hablando de una persona, de un ser humano, tal vez el resultado de la decisión de hoy, tal vez hoy sabe como que le hiciste bien, pero tal vez te va a venir a escupir en la cara dentro de 15 años y no tenés ni idea. Te va a decir, eso no era lo que yo quería, mamá. Así no era, ¿me entendés? Entonces, creo que no hay otra cosa en la vida, para mí, que te haga plantearte tanto todo el tiempo si lo estás haciendo bien o mal o si te va a venir a disparar en el futuro. Tienes todita la razón. Y gracias por haber compartido con nosotros, Ela. ¿Algún mensaje en particular que le querrás dejar a todas las mamás que nos van a escuchar? Fíjate que tal vez va a sonar un poco raro viniendo de mí. Y sobre todo yo fui una mamá, no quiero decir súper tarde, pero lo pude haber hecho antes también. O sea, tuve hijos a los 33, a los 35. Y creo que a pesar de que yo he estado súper enfocada como en mi profesión, siento que la actualidad está llevando a las mujeres, y por ejemplo, tenés firmas legales en Estados Unidos donde le dicen a las mujeres, no te preocupes, vos seguís enfocada, te vamos a congelar los huevos y cuando vos querás tener hijos a los 45, anda a tenerlos. Y como que se nos está llevando con el tema de la equidad, que también es súper importante y por eso es un tema un poquito nebuloso. Nos están llevando a como postergar la maternidad porque igual la tecnología va avanzando, congelar y después ser mamá, y creo que hay que hacerlo al revés, fíjate. O sea, yo sí creo que hay que ser mamá, tal vez no de los 18 a los 22, pero ser los 28 a los 30 o a los 32 y ponerle un alto a la carrera, porque no nos podemos olvidar también que estamos viviendo un montón de años. El otro día leí un estudio que decía que íbamos a vivir hasta los 120 años nuestra generación. Entonces, si vos te pones a pensar y vos decís, ok, claro, entonces le voy a tirar todo esto a mi empresa o a mi profesión, a mi trabajo, lo que sea, y después voy a ser mamá a los 40 y pico, el cansancio no es lo mismo, ¿verdad? Sí. 1, 2, nadie te garantiza que unos huevos congelados se van a convertir en unos bebés. Sí, te estás dejando tu vida ahí. Y 3, tenés tantos años para dedicarle a tu profesión que no pasa nada. Sí. O sea, uno como que se encapsula, ¿verdad? Y dice, todo lo que estoy perdiendo, y esta no está embarazada, y yo siento cuando yo tenga bebé que va a seguir avanzando y yo voy a quedar atrás. Loco, vas a vivir 100 años más. O sea, te queda tiempo para seguirte recuperando. Gracias, Ela, por ese buen punto que nos acabas de dar. Y la verdad, para ir cerrando todo este tema de la maternidad, por mi lado, muchachas, recapitulando toda esta información que se da y cuando decimos mucho la verdad, ya como había dicho al inicio, que las mujeres ya no quieren ser mamás, ¿verdad? Pero en lo personal, creo que es bueno que sepan la verdad de la maternidad porque no es nada
no es nada fácil, pero también tiene un lado mágico, siento, un lado muy profundo que te transforma como ser. Y tenés que tener clara muchas cosas, y si tomás el reto, realmente tomalo con mucha responsabilidad, con mucho amor, con mucha paciencia, porque para mí sí vale totalmente la pena ser mamá, la verdad. Aún con esos dolores de cabeza que me dan, con todo eso enojo, pero al final verlos crecer, tratar de que sean personas de bien para este mundo, yo creo que es como dejar una semillita buena acá en este mundo. Así que me encantaría, y bueno, agradecerle a ustedes también, a Marta, Valquiria, por haber estado conmigo, por recibirnos aquí en Polish. Claro que sí, con mucho gusto. Y me encantaría que pudiéramos cerrar con un mensaje final acerca de sus aprendizajes de la maternidad y un mensaje para las personas que nos van a ver, porque también aquellas mujeres que tienen ese deseo, hay mucha duda en la mujer en este momento. Hay mucha duda, como decía Ela, ¿soy mamá, no soy mamá, sigo mi carrera o no? Creo que cada una tenemos vidas diferentes, profesiones diferentes, negocios diferentes, así que la escucho. Sí, bueno, yo también opino que vale totalmente la pena ser mamá, a pesar de que, como les digo, mi maternidad fue traumática, y al final el resultado del día de hoy, cuando estoy con mi hijo, cuando lo abrazo, lo que siento, verlo feliz, todo, sus buenas, sus malas, llenan muchas cosas en el corazón de una madre. O sea, la relación que uno tiene con los hijos es muy especial y no se parece a ninguna otra, ni la que tengas con tu esposo, ni la que tengas con tus padres, con nadie. Entonces, sé que hay, bueno, en esta generación mucho miedo a ser madre, porque estamos viviendo tiempos bastante difíciles, ¿verdad? Las condiciones ya no son las mismas de antes, tener tu propia casa, o sea, todo se ha vuelto mucho más difícil, porque alcanzar, comprarte tu casa ya no es lo mismo que comprarte una casa en el pasado, que era más fácil, ¿no? Con el día a día, que todo el mundo está en el corre-corre, quién te cuida a tus hijos, etcétera. Pero al final yo creo que solo el hecho de que nosotras las mujeres, pues Dios nos creó con este superpoder de traer vida al mundo, pues tiene un propósito, ¿no? ¿Qué pasaría si las mujeres dejáramos de tener hijos? Sí. O sea, nosotros somos ese portal entre los dos mundos, ¿verdad? En donde viene un alma, y nosotros pasamos 9 meses con ese niño adentro, vamos a formarlo, vamos a tener un propósito en sus vidas. La influencia de la madre es fundamental para el desarrollo de una persona. Entonces, pues no hay que tenerle tanto miedo, porque al final nunca se está preparada, ya todas concluimos en esa parte, y más que todas estas historias puedan ser de terror o ahora todavía tengo más miedo después de escucharnos, al final el mensaje es que no, o sea, sí es difícil, pero es muy lindo. Claro. Así que yo disfruto muchísimo a mi hijo, le doy gracias a Dios porque lo tengo, pido siempre por su salud. Y no sé si estaría abierta, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí le avisamos. Pero cuando a mí me tendrían que volver a convencer también. Me tendrían que volver a convencer. No estoy cerrada, pero sí creo que necesitamos de más mujeres que pierdan ese miedo, para que experimenten lo lindo que es la maternidad también, sin llenarse tanto de ruido, ¿no? De todo lo que dicen. No es nada. Y también pues ser consciente también en qué situación estás. Si no puedes en este momento y no te sentís capaz, pues totalmente válido también, completamente válido. Totalmente. Sí. Marta. Para mí la maternidad es el regalo más maravilloso que puede haber en la vida. Es una experiencia completamente transformadora. La Marta Lucía de antes de Diego no es la Marta Lucía de hoy, y la Marta Lucía de antes de Emilio muchísimo menos. O sea, cada niño, con o sin condición, transforma tu corazón, te hace crecer, te hace ser mejor, porque eso para mí son los hijos. O sea, uno saca fuerzas de donde ni sabe que tiene, y uno, por los hijos, las mamás movemos al mundo, aunque no lo crean. O sea, nosotros tratamos de hacer todo siempre lo mejor y dar lo mejor por tus hijos. Es la mayor fuerza y la mayor motivación.
Si alguien está dudando de tener o no tener, yo les dejo aquí 2 reflexiones de una persona sabia, mayor, que en algún momento me las dio y me dijo: Marta Lucía, no hay edad perfecta para tener hijos. No hay momento ideal, que uno piensa que cuando tenés la casa, cuando tenés esto, no hay momento ideal. Las cosas pasan, los hijos hay que tenerlos, decía mi abuela. O sea, los tenés y después realmente te vas acomodando, te vas acoplando. Es un aprendizaje constante. Y lo segundo es que nadie nunca se arrepintió por tener un hijo. Nadie al final de la vida en un hospital está pensando, no hubiera tenido a este. O me arrepiento de haber tenido. Jamás, nunca. Todo lo contrario. Cuando estemos al final de la vida y veamos de regreso el camino recorrido, a quien vamos a querer tener cerca, el abrazo que vamos a querer tener es el de nuestros hijos. Entonces, aquí está esta mamá. A mí en lo especial la maternidad me tocó porque digamos que todas las mujeres podemos ser mamá, podemos ser más de nuestra profesión o podemos ser más mujer. Hay unas mujeres que son más profesión, menos mamá. Digamos, ¿cómo balanceamos los roles? En mi caso, a mí la vida me dio un gran giro y yo soy ahora como más mamá en esta etapa de mi vida. Y no me arrepiento y no pienso que podría ser de ninguna otra manera. Estoy plena, estoy feliz y voy a seguir siendo esa mamá que mis 2 hijos necesitan. Y las invito a todas que si tienen dudas o que si no saben si ser mamá o no, de verdad se los digo, es la mayor aventura de amor de la vida. Qué lindo escuchar eso. Solo me gustaría agregar una cosita más ahora que te escucho diciendo eso. Nuestras mamás del pasado no se estresaban tanto, ¿verdad? Las abuelas tenían 8 hijos, 7 hijos, los que Dios te mande. Pero creo que también en la actualidad se ha denigrado un poquito como el trabajo que hace la mujer que se queda en la casa a cuidar los hijos. Sí. Y que no sale a ser emprendedora, a ser la número 1 en los negocios o a ir a estudiar 3 maestrías. Y en realidad eso es uno de los trabajos más importantes que hay, el maternar. Es cansado, es estresante, o sea, requiere de mucha paciencia y hay muchas cosas que solo como madres, o sea, podemos darle a nuestros hijos. Entonces, exacto, ¿qué rol más importante que es formar a tus hijos para que sean unos excelentes seres humanos, para que sean buenas personas, exacto, para que sean gente de valor? O sea, no hay que denigrar absolutamente para nada eso. Y la mujer que quiera dedicarse a sus hijos, mis respetos. Sí. Mis respetos, las admiro muchísimo, hacen un gran trabajo. Sí. Y ojalá tuviéramos un poco más de eso. Más bien hay que tratar de evitar perdernos tanto en el trabajo o todas las otras distracciones para encajar, para decir, miren, yo puedo, qué sé yo. Y valorar verdaderamente que cada cosa que nosotros hacemos por nuestros hijos tiene muchísimo valor y debe de ser respetado. Claro que sí, yo creo que cada quien resuena con algo diferente, interpretamos la maternidad de formas diferentes a como somos los seres humanos, diferentes, de diferente pensar, y obviamente cada maternidad es diferente porque tenemos diferentes panoramas y nos vamos acoplando a lo que nos toca vivir. Yo por medio de este podcast quería visibilizar la maternidad que es tan diversa y que hay que abrazarla tal cual es y agradecer por lo bueno, por lo malo, por los aprendizajes y por supuesto dejar un mensaje a todas las personas que nos van a ver. Un episodio dedicado a las mamás en este mes de mayo, a quienes agradecemos y amamos y admiramos. En mi caso, sé que en el caso de ustedes también. Así que les deseamos un feliz Día de las Madres a todas las mamás nicaragüenses y en todos los lugares que también se celebren esta fecha. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más desde aquí de Polish. Gracias a Space que nos apoyó con parte de la decoración. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Bye, gracias. Feliz Día de las Madres. Felicidades a todas, mamis.